Bueno, vamos a trabajar sobre el ejercicio 4 de la guía sobre nomenclatura, donde se nos solicita nombrar los compuestos. Tenemos un listado de fórmulas químicas y tenemos que nombrar mediante los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Pero antes de nombrar los compuestos, hay un paso previo que debemos aprenderlo a base de mucha práctica. Y eso consiste en determinar qué tipo de compuesto es el que quiero nombrar. Entonces aquí conviene a tener en presente la clasificación de las sustancias en sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas se estudian en otro curso, generalmente en un curso de química orgánica. Las sustancias inorgánicas, es un tema de la química general, de la química básica, y las sustancias inorgánicas se clasifican a su vez en sustancias simples y compuestas. Las simples son aquellas en las que las sustancias están formadas por átomos de un único elemento químico, como por ejemplo si hablamos de el cobre o el aluminio. Entonces, cuando vemos una pieza de cobre o una pieza de aluminio, todos los átomos están formados por átomos de un mismo elemento. La fórmula química para representar a los metales es la fórmula que viene ya directamente la obtenemos de la tabla periódica. Otro tipo de sustancias simples son los no metales, como por ejemplo el carbono, sería el coque, y otras formas de sustancias simples son, por ejemplo, lo que es las sustancias moleculares, es decir, por ejemplo, azufre 8. Esto quiere decir que la unidad, eh, o sea, la partícula que forma esta sustancia es una unidad molecular de 8 átomos de azufre, pero siempre está formada por átomos de un mismo elemento. En el caso del oxígeno, el oxígeno que respiramos del aire es una molécula formada por dos átomos de oxígeno, el mismo elemento. Lo mismo sucede con el ozono. El ozono es una sustancia simple que está formada por átomos de un único elemento que es el oxígeno. Después tenemos a los gases inertes y aquí es donde conviene tener un esquema de una tabla periódica que me permita visualizar de forma clara los distintos tipos de elementos que tenemos. Vamos a distinguir, vamos a distinguir a los metales como con este color azul, como para visualmente ver que la mayor parte de los elementos químicos son metálicos, mientras que solo una pequeña porción pertenecen a los no metales. Y los separamos a los gases inertes de los no metales porque su denominación es, o su clasificación es como gases inertes. Entonces las fórmulas químicas son las que provienen directamente de la tabla periódica. Eh, las sustancias inorgánicas también se clasifican en sustancias compuestas. Y aquí es donde conviene hacer una separación, hacer una división de cómo voy a ir estudiando las diferentes sustancias compuestas. Se clasifican en binarias porque están formadas por dos tipos de elementos, las ternarias, las que están formadas por tres tipos de elementos, y las cuaternarias por cuatro tipos de elementos químicos en su fórmula química. Y eso yo lo voy a poder ver a partir de la fórmula química. Voy a poder ver qué cantidad de átomos diferentes tengo ahí y eso me va a servir para clasificar en binario, ternario o cuaternario. A su vez hay una clasificación dentro de los binarios. Podemos distinguir tres tipos de compuestos. Los óxidos, que consisten en la unión entre un metal o un no metal con el oxígeno. Cuando es un metal el que se une con el oxígeno, vamos a tener a los óxidos básicos. La fórmula general para los óxidos básicos va a ser esta. Y voy a detenerme hasta aquí para que podamos hacer los ejercicios que conviene hacer antes de avanzar con lo que es la nomenclatura. Entonces, los óxidos básicos se caracterizan por la combinación entre un metal con el oxígeno y se intercambian las valencias. Hay que notar que el procedimiento
para escribir correctamente las fórmulas químicas de los óxidos básicos es este procedimiento que vamos a seguir. Y esta es la primera propuesta, que utilicen una tabla periódica para que empiecen a escribir las fórmulas químicas de la mayor parte de los elementos metálicos, y eso le va a permitir familiarizarse primero con qué elementos son metales y qué elementos son no metales. Y segundo, los números de oxidación, o mejor dicho, valencias de los elementos. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir el símbolo del elemento. Segundo, el elemento distinto del oxígeno, ¿no? Entonces, puede ser un metal o un no metal. Segundo, identificar las valencias que tiene ese elemento metal o no metal. En este caso, como vamos a hacer óxidos básicos, vamos a hablar de metal. Identificar cuántas valencias tiene. Tercero, vamos a escribir a la par el símbolo del oxígeno. En el cuarto vamos a intercambiar las valencias. Y en el quinto vamos a reescribir la fórmula en caso de ser necesario. Y por último vamos a nombrar. Entonces, este procedimiento muestra que hay varias etapas, varios pasos antes de nombrar. Por lo tanto, el primer paso consiste en escribir bien la fórmula. Y si es que yo ya tengo la fórmula, entonces tengo que saber reconocer qué tipo de compuesto es. Como en este caso, en el ejercicio 4, la mayor parte de los ejercicios, ahora voy a bajar un poco aquí, como la mayor parte de los ejercicios son todos combinaciones de metales con oxígeno, entonces me conviene primero saber cómo formar estas fórmulas químicas, cómo las escribo a estas fórmulas químicas para después nombrarlas. Entonces la propuesta es la siguiente. Lo que podemos hacer es, tomamos una hoja y comenzamos a escribir, por ejemplo, los óxidos de los metales del grupo 1. Vamos a hacer uno y lo vamos a escribir. Entonces supongamos que vamos a hacer a ver, ahí vamos por el litio. Le vamos a poner solamente un 4. Y bueno, vamos a seguir estos pasos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Escribimos litio. A continuación, a ver. Así. Bien, escribimos entonces litio. A continuación yo tengo que escribir identificar las valencias que tiene. Como el litio está en el primer grupo, al igual que todos estos elementos del primer grupo de la tabla periódica, tienen valencia 1. Por lo tanto, al identificar su valencia, todos los elementos del grupo 1 de la tabla periódica tienen valencia 1, mientras que todos los elementos que están en el grupo 2 de la tabla periódica tienen valencia 2. Entonces el litio tiene, simplemente vamos a decir, tiene valencia 1. Voy otra vez con el lapicito. Entonces valencia 1. A continuación escribo el símbolo del oxígeno. Entonces símbolo del oxígeno. Ahora en el tercer paso, bueno, ya está, escribimos el símbolo del oxígeno. Luego intercambiamos valencias, es decir, que la valencia del litio la vamos a colocar como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno la vamos a colocar como subíndice del litio. En este caso, como no puedo simplificar, y siempre que hablemos de valencia 1, todo lo que sea valencia 1 como subíndice se puede omitir. Por lo tanto, el 1 lo podemos omitir. En este caso, como no es posible simplificar 2 y 1, reescribimos la fórmula como litio 2 oxígeno. Entonces terminó. Esa sería la fórmula química entonces del primer óxido, en este caso trabajando con el litio.
Podemos hacer lo mismo con todos los metales del grupo 1 y vamos a ver que llegamos a fórmulas químicas muy similares. Si queremos hacer del grupo con metales del grupo 2, ahora sí vamos a sacar esto y supongamos que lo hacemos, por ejemplo, con el berilio. De la misma forma en la que voy a hacer el berilio, de la misma forma van a ser los óxidos, las fórmulas de los óxidos de todos los elementos, del grupo 2. Entonces, berilio, vamos a escribir primero el símbolo del metal, en este caso, berilio. Ahora vamos a escribir el símbolo vamos a identificar la valencia. Como el berilio está en el grupo 2 de la tabla periódica, entonces tiene valencia 2. Por lo tanto, una única valencia, valencia 2. Y eso quiere decir que forma solamente un tipo de compuesto. Por esto de que decimos en este paso, al identificar la valencia, si tiene una única valencia, entonces forma un único tipo de compuesto, es decir, forma un solo óxido, nada más. Y su valencia es 2. A continuación escribimos la fórmula del oxígeno, entonces escribimos ahí la fórmula del oxígeno. Ahora intercambiamos valencias. La valencia del oxígeno es 2, la colocamos como subíndice del berilio y la valencia del berilio es 2, la colocamos como subíndice del oxígeno. En este caso es posible simplificar, por lo tanto, simplificamos 2 con 2 y me va a quedar berilio seguido de oxígeno y esta va a ser la fórmula química del berilio. Va a pasar exactamente lo mismo con todos los elementos del grupo 2, porque todos los elementos del grupo 2 tienen valencia 2. ¿Qué quiere decir entonces que tenga valencia 2? Quiere decir que hay dos electrones en juego. Si recordamos un poco lo que es estructuras de Lewis, ¿por qué la valencia del oxígeno también es 2? ¿Y por qué la del berilio es 2? En general, el oxígeno es un átomo bastante electronegativo que al combinarse con todos los demás, él, al ser más electronegativo, necesita 2 electrones para alcanzar la estabilidad. Por lo tanto, si es que nosotros representamos a los electrones, si representamos a los electrones del berilio de esta forma, así, perdón, si los representamos así y así, los dos electrones del berilio y a los electrones del oxígeno los representamos, bueno, por ejemplo así, que serían los 6 electrones. Entonces, como el oxígeno es bastante más electronegativo, lo que sucede es que, vamos a hacerlo así, lo que sucede es que el oxígeno termina ganando esos 2 electrones y termina con estado de oxidación -2 porque gana 2 electrones, mientras que este termina con +2 porque pierde esos 2 electrones. Por lo tanto, la valencia del berilio es 2 y la valencia del oxígeno va a ser en general siempre 2 cuando hablemos de óxido. Entonces esta es la diferencia, lo podemos ver otra vez, entre valencia y estado de oxidación. Valencia siempre va a ser el número positivo, no consideramos el signo, mientras que el número de oxidación indica cómo es el enlace químico, qué es lo que sucede con los electrones en un enlace. -2 quiere decir que gana 2 electrones, +2 quiere decir que pierde esos 2 electrones. Así que podemos tomar un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más. Esto sí lo sacamos. Vamos con un ejemplo más. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el símbolo del metal. A continuación identifico las valencias que tiene. Como él tiene una valencia, entonces la única valencia que tiene es 3, por lo tanto puede formar un tipo de óxido. Entonces
escribo a la par el símbolo del oxígeno y ahora intercambio valencias. La valencia del oxígeno la coloco como subíndice del aluminio y la valencia del aluminio la coloco como subíndice del oxígeno, que es 3. Como en este caso no puedo simplificar, al reescribir la fórmula simplemente me queda como está la fórmula, como la acabo de armar. Y terminó. Ahora ya estoy en condiciones de poder nombrar esto. Si vamos, por ejemplo, al caso de, por decir, el plomo, el Pb es el símbolo. Al identificar las valencias que tiene el plomo tiene dos valencias. El plomo tiene valencias 2 y tiene valencia 4. Como tiene dos valencias, el plomo puede formar dos tipos de óxidos, es decir, puede formar óxidos con 2 y puede formar óxido con 4. La estrategia aquí consiste en que yo escriba los dos óxidos, es decir, con 2 y con 4. Por lo tanto, con 2 me va a quedar así. Al intercambiar valencias, estas dos se van a poder simplificar y finalmente me va a quedar como plomo-oxígeno. O sea que voy a poder simplificar esto y me va a quedar, al reescribir, me va a quedar como plomo-oxígeno. En cambio, al hacer el óxido con 4, yo voy a tener que el subíndice de la valencia del plomo va a pasar como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno como subíndice del plomo. Por lo tanto, al simplificar, aquí me va a quedar 1 en este 2 y un 2 en este 4. Por lo tanto, voy a tener que hacerlo para este lado. Por lo tanto, al reescribir me va a quedar plomo, oxígeno, y en este caso me va a quedar plomo, oxígeno 2. ¿Qué es lo que he podido ver en este caso? Que el plomo, al tener dos valencias, él puede formar dos tipos de óxido. Solo cuando ya tengo identificadas las fórmulas químicas de los óxidos que puede formar este metal, estoy en condiciones de poder escribir su nombre en los tres sistemas de nomenclatura. Entonces, este es el primer paso que hay que hacer con todos los ejercicios. Cuando yo veo, por ejemplo, aquí en esta consigna, veo esta tabla donde tengo que escribir los nombres, lo primero que yo debo hacer es identificar el elemento. Por ejemplo, aquí tengo hierro. Entonces, como lo identifico al hierro, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar ahora sus valencias. El hierro está aquí. Entonces, las valencias que tiene el hierro son 2 y 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Como él tiene dos valencias, puede formar dos óxidos. Puede formar óxidos con 2 y con 3. Entonces yo voy a escribir el símbolo del hierro, así, y nuevamente el símbolo del hierro. Y voy a escribir a continuación el símbolo del oxígeno y símbolo del oxígeno. Primero voy a hacer con valencia 2. Entonces, 2, el subíndice del oxígeno, la valencia del oxígeno la colocamos como subíndice del hierro. Y la valencia del hierro la colocamos como subíndice del oxígeno. En este caso se puede simplificar. Por lo tanto, al reescribir nos va a quedar hierro, oxígeno. Y ahora estoy en condiciones de nombrar este. Después tenemos que puede formar el óxido con valencia 3. Entonces, 2 y 3. Esto al intercambiar valencias, como no se puede simplificar, aquí la fórmula me queda como hierro 2, oxígeno 3. Yo identifico cuál de estos dos compuestos es el que yo tengo que nombrar aquí. Como es este, el hierro 2, oxígeno 3, entonces ahora yo sé de dónde proviene esta fórmula y ahora sí estoy en condiciones de nombrar el compuesto, que ese va a ser el tema el tema que viene. Cómo vamos a nombrar con los tres sistemas de nomenclatura. Así que bien, pasa lo mismo con el cobre. Permítanme un ejemplo más. Entonces el cobre tiene valencias 1 y 2. Por lo tanto, aquí voy a hacer una separación.
El cobre tiene valencias 1 y 2, por lo tanto puede formar dos tipos de óxido. Puede formar el cobre oxígeno con 1 y puede formar cobre oxígeno con 2. Si es con 1, entonces iría un 1 para acá que se lo puede omitir y el 2 que lo colocamos como subíndice del cobre. Y con valencia 2, al intercambiar valencias se van a poder simplificar. Al simplificar y reescribir la fórmula me va a quedar como cobre-oxígeno. Por lo tanto, de estas dos, ¿cuál es la que yo tengo que nombrar aquí en el ejercicio, en la actividad? Y yo puedo ver que es cobre 2 oxígeno. Es esta la que yo voy a pasar a nombrar en esta tabla. Entonces, el ejercicio consiste en que yo identifique primero si es cobre, yo voy y hago los óxidos de cobre y a continuación, una vez que ya tengo identificado cuáles son los compuestos del cobre, cuáles son las fórmulas químicas que puede formar el cobre, identifico cuál es y ahí estoy en condiciones de nombrar. Así que ese es el primer paso, escribir fórmulas químicas. Por eso este tema se lo divide así. Formulación primero, escribo las fórmulas químicas y solo entonces cuando tengo conocida la fórmula química paso a nombrar los compuestos. Así que nos vemos en el siguiente tema, que es la nomenclatura con los sistemas vigentes de nomenclatura: tradicional, sistemática y stock.